Mi tema para esta mañana es ¿qué enseñó Jesús acerca de sí mismo? No voy a leer un pasaje porque van a estar incluidos en el estudio de esta mañana. Hace unos domingos, 2 domingos exactamente, presenté el primero de una serie de temas titulado ¿qué enseñó Jesús acerca de? Y el primer caso fue acerca de Dios. Y ahí nos dijo varias cosas de quién es Dios, cómo siente por ti, por mí, cuál es su propósito para tu vida y la mía. Hoy quiero presentarles a ustedes este tema revolucionario. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? ¿Cómo se vio a sí mismo? ¿Con qué misión vino a este mundo y qué espera de ti? Así que comienzo haciendo la cita de un hombre que en su momento fue el más importante del mundo. Dijo al final de sus días: conozco muy bien a los hombres. Y le digo, estaba dirigiéndose a un general de su ejército, que Jesucristo no fue un mero hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay comparación posible. Alejandro, Augusto César, Carlomagno y yo fundamos imperios. ¿Pero en qué estaba basada la grandeza de nuestro genio? En la fuerza. Jesucristo estableció su imperio sobre el amor y en esta hora millones estarían dispuestos a dar su vida por él. Firmado Napoleón Bonaparte. Cuando uno escucha estas palabras de alguien que en su momento fue la figura más encumbrada de la historia mundial, uno tiene que prestar atención. Si este general, este emperador, que en su momento controló los destinos del mundo, entre comillas, tuvo esta opinión de Jesús, ustedes y yo tendríamos que prestar atención. Cada persona que vive en este mundo tiene una opinión de Jesús. Algunos muy elevada, otros más o menos, otros no saben nada de nada. Pero lo cierto es que Jesús está en el centro de la historia humana. Su vida, su obra, dividió la historia humana en 2 grandes partes. Cambió nuestros calendarios y hasta el día de hoy lo más importante que podemos hacer en esta vida es conocer a Jesús. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo de muchos temas que confío que podamos tratar? Pero ¿qué dijo Jesús acerca de Dios? Lo analizamos en el último estudio. Pero ahora, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Cuando yo leo el Evangelio, encuentro que Jesús se presentó a nosotros bajo 3 títulos. El primero de ellos, Jesús dijo que era un predicador. Leemos en el Evangelio de Marcos que el Señor estaba orando y los discípulos le vinieron a buscar porque la multitud le reclamaba. Y su respuesta fue: vamos a los lugares vecinos para que, marque el término, predique también allí. Porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Marca el término predicar, predicación, predicaba. El término que lo describe es la palabra heraldo. Muchas veces yo digo un predicador y alguien piensa en un culto como el de hoy, un pastor que está hablando a un grupo humano. Muchas veces la predicación es una experiencia no muy agradable para muchos. Hay hombres y mujeres que abren sus labios y parece que sobre la audiencia descienden nubes de anestesia. Pero Jesús no era un predicador de iglesia. Era alguien que andaba por las sinagogas, sí, pero también entre todas las multitudes. Y el término que él usa es un término que en aquellos días donde no había medios de comunicación masiva, cuando el rey tenía que dar una orden y comunicar algo al pueblo, enviaba un heraldo. Un hombre que iba rodeado de soldados y se reunía la multitud en un lugar y entonces el heraldo decía: el rey dice esto, y el pueblo tenía que obedecer. Esta es la función que Jesús se otorga a sí mismo. Él vino para predicar un mensaje que venía del trono de Dios. Venía como un heraldo a anunciarlo. Esto es algo realmente muy notable de nuestro Señor.
Cuando yo escucho a Jesús como predicador, encuentro tres grandes características. En primer lugar, que la predicación de Jesús era atractiva. El Señor hablaba y la multitud quedaba cautivada. Nos dice el Evangelio de Marcos 12:37, que grandes multitudes le escuchaban de buena gana. Daba gusto escuchar a Jesús. No era un tipo chato, aburrido, insípido que ponía a la gente a dormir. Por el contrario, era algo tan dinámico y atractivo y que apelaba a las cosas más valiosas de nuestra vida que la gente no podía dejar de escucharle. Escuchamos en el Evangelio de Juan que un día los del templo, los enemigos, los que lo odiaban, dijeron a un grupo de soldados: vayan, atrápenlo, tráiganlo para juzgarle. Y aquellos hombres salieron con espada a buscar al Señor, y el Señor estaba en el templo predicando, y cuando lo escucharon, los prisioneros quedaron aprisionados por el Señor y volvieron al templo con las manos vacías. Y dijeron los que los enviaron: ¿pero qué pasó? ¿Dónde está el prisionero? Y aquellos hombres hicieron esta confesión que dijo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Qué tremendo nuestro Señor. Realmente aquella gente tenía razón. La forma en que comunicaba y el tema que comunicaba era tan vital que la gente quedaba enganchado con él y lo podían escuchar por mucho tiempo. Segundo, la predicación de Jesús tenía autoridad. Leemos en el Evangelio de Mateo: y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Note bien, Jesús no vino acá con especulaciones filosóficas, no vino a ventilarnos sus dudas, no vino a preguntarnos: a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Jesús vino con un mensaje de autoridad. Es la autoridad del mensaje que nunca se había escuchado antes. Es la autoridad de que es la última palabra para la raza humana y la palabra final y la que va a decidir nuestro destino. La palabra de Jesús marca los límites y marca el propósito de la existencia humana. La palabra de Jesús no es bueno, sí, tal vez. La palabra de Jesús es un ultimátum. Pero no recuerden bien que no viene envuelto con odio, sino que viene envuelto en el amor. Además, encuentro que cuando escucho a Jesús predicar, su predicación transformaba a las personas. No era que los alejaba, sino que los atraía. En un momento, sí, hubo un grupo de gente que dijo: oh, yo no quiero escuchar más este mensaje, y dieron media vuelta. Y entonces el Señor le dijo a sus discípulos: ¿quieren irse ustedes también? Y es en este caso que el apóstol Pedro, con corazón ardiente, le dice: pero Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La pregunta que hizo este apóstol, usted y yo la tiene que considerar, Señor. Si usted le da la espalda a Jesús, ¿a quién va a ir a la hora de la muerte? ¿A quién va a ir a la hora de la enfermedad? ¿A quién va a ir a la hora del dolor? ¿A quién va a ir a la hora de los problemas? ¿A quién? ¿A Sócrates? ¿A la política? ¿A dónde va a ir? El único que tiene la respuesta para todos nuestros dilemas se llama Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Es por eso que aquellos hombres encontraron que Jesús no era un mero vendedor de feria ni un vendedor de autos. Sus palabras eran sólidas realidades que todo aquel que las crea cambia la vida para siempre. Segundo, Jesús se describió a sí mismo como un profeta. Hay muchas citas. Ustedes se dan cuenta, hermanos, que yo no puedo presentar toda la evidencia en este sermón. Yo les dejo el desafío que ustedes lo hagan en casa. Pero Jesús se consideró a sí mismo un profeta. Es por eso que un día, cuando llegó a su propio pueblo donde él se había criado, encontró que la gente no lo quiso recibir, porque lo conocían. Y dijeron: pero si este es el chico que jugaba al fútbol en nuestras calles, este es el chico que fue a la sinagoga con nosotros, ¿cómo vamos a creer que sea el Hijo de Dios? Y el Señor tuvo que decir: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Qué notable. Uno esperaba que aquellos que le conocían le iban a abrazar y le iban a respetar. Todo lo contrario. Lo odiaron, trataron de matarle. Y agregó:
y entre sus parientes y en su casa. ¡Wow! ¡Qué cosa tan notable! Ser cristiano es difícil, siempre. Pero es mucho más difícil ser cristiano con aquellos que nos conocen de cerca. Que nos dicen, ¿y vos quién te crees que sos? Yo te conozco el pedigrí, te conozco el currículum, ¿a quién querés engañar? Jesús era el Hijo de Dios. Como humano que era, tuvo que enfrentar este problema. Pero Él dijo, yo soy un profeta. Y en la declaración que hizo en los últimos días, mirando a la ciudad de Jerusalén que le repudió y lo llevó a la cruz, dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿que matas a quienes? A los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisieron. Ahora note bien, el Señor se coloca en la sucesión de todos los profetas que enviados por Dios habían traído la palabra del Señor a la nación hebrea. Ahora el Señor es el último profeta que llega a esta nación para declararles la voluntad de Dios para sus vidas. Y la recepción que tuvo fue una recepción negativa. Qué triste. Ahora, mis hermanos, acá hay algo que es muy importante en el día de hoy. Yo estoy parado en este púlpito y mi misión es emular a Jesús. Ahora, ser profeta es costoso, porque al igual que la multitud de los días del Señor, la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. No tenemos oídos receptivos hacia ella en nuestra naturaleza caída. A ustedes y a mí nos tienen que traer a la fuerza al principio. Es por eso que Jesús, se lo cité hace un ratito, en un momento cuando estaba en el punto máximo de su popularidad, había multiplicado, ¿se acuerdan el almuerzo de aquel niño? Y había alimentado una multitud. Y al día siguiente la multitud vino de vuelta para decir, Señor, más comida gratis, se acabó el trabajo, llegó el Mesías, ahora tenemos comida gratis todos los días. Y el Señor los cortó. Le dijo, mire, no trabajen solamente por la comida que perece, trabajen por la comida que da vida eterna, la cual les puede dar el Hijo. Y entonces le dijo, yo soy el pan de vida, y les comenzó a confrontar con la necesidad de tener una relación personal con Él. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de la multitud? Al oírla, lo que el Señor les dijo, muchos de sus discípulos, noten la palabra, no eran gente así que estaba de pasada, era gente que había hecho un cierto compromiso con el Señor. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ah, hello. ¿A ti te suena duro mi mensaje en esta mañana? Es porque estás corrompido totalmente. Y la palabra que te envía el médico divino para sanarte, la repudias. El ser humano tiene un problema. Cada vez que predicamos el Evangelio, la gente me dice, usted es un pastor duro, usted no nos ama. No confunde el pan rallado con aserrín. Yo estoy aquí porque, como voy a explicar en lo que viene, Jesús quiere verte a ti bien y bendecido. Pero mis hermanos, cuando el Evangelio llega con una nota de decisión que tenemos que hacer. Y hay mucha gente que prefiere seguir en el error antes que reconocer su maldad y venir una vida de abundancia. Es por eso que cuando Jesús les dice, yo les traigo este mensaje de Dios, muchos dicen, dura es esta palabra, no me gusta. No, claro que no te gusta. A nadie le gusta. A mí tampoco. ¿Por qué? Porque amamos más el pecado que la vida eterna. Ese es nuestro problema fundamental. Cuando yo encuentro que alguien me dice que soy duro cuando hablo, no está entendiendo nada de nada, está perdido. Jesús hablaba con la dureza del amor que te dice, todo en esta vida lo que vale tiene un precio. Toda una causa valiosa tiene un precio elevadísimo. ¿Captaron lo que estoy diciendo? Si yo esta mañana a usted le digo, mire, le ofrezco este trabajo. Es un trabajo muy simple, cualquier tonto lo puede hacer. ¿Usted acepta ese trabajo? Bueno, si está muerto de hambre, sí. Pero si yo a usted le digo, este es un trabajo que cualquier tonto lo puede hacer, usted me dice, pero pastor, vos que es otro tonto, yo no acepto. Si lo que Jesús predicaba era algo sin importancia,
Entonces, ¿para qué creerlo? ¿Para qué seguirlo? Pero cuando Jesús predicaba algo absolutamente vital, de consecuencias en esta vida y toda la eternidad. Por eso mucha gente ante la demanda del Señor dijeron, qué dura que es esta palabra. ¿Y qué pasó? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. En este día es un día de decisión. Cada vez que yo me paro en este púlpito, usted se para en una clase de niños, usted se para en una célula, donde sea, y declara la voluntad de Dios, es un día decisivo. Y Jesús nos dice, hagan una decisión. Y nosotros decimos, no quiero hacer decisiones. Y esa es la peor decisión que alguien puede tomar. Tremendo. Muchos discípulos ya no andaban con Él. A mí me parte el corazón ver que año tras año, domingo tras domingo, en estos púlpitos, en estos bancos se sientan personas que escuchan por un domingo, 2 domingos, 10 domingos, 2 años, y después un día pegan la media vuelta y se van y se pierden para siempre. Esto es tremendo. Ahora, mis hermanos, yo tengo una misión, yo soy profeta, no soy político. A mí hay gente que me quisiera ver predicando como los políticos. ¿Vieron las bodas que hacen acá los hispanos? Que tantas veces como parte de la celebración entran niñas tirando pétalos de rosa. Pétalos de rosa. ¡Qué hermoso! ¡Qué me conmueven hasta los tuétanos! ¡Qué emocionante! Sospecho que lo que quieren decir es que, bueno, queremos que esta boda sea algo alegre. Pero si alguien me viene a decir que lo que esperan que la pareja que se está casando, lo que va a venir delante de sus pasos, es un camino sembrado de pétalos de rosa, entonces son unos necios completos y terminables. Porque lo que le espera a usted en la vida no es un camino de pétalos de rosa. Le esperan enemigos que le quieren destruir, que le quieren robar, que le quieren matar, que le quieren sacar todo, despojarlo y dejarlo enfermo, arruinado para siempre. Y usted va a tener que luchar. Y va a tener que luchar con los enemigos externos, los internos y con miles. Así que el día que se case, piense si quiere pétalos de rosas. La vida es una realidad. Es una realidad que ustedes y yo tenemos que vivir. Y creo que entramos tantas veces con esa mentalidad. Pétalos de rosa, pétalos de rosa. Dale, pétalo de rosa. Vas a tener un rudo awakening, como dicen aquí un día. Jesús nos advertía, hablaba por amor. Nos decía, así funciona la vida, hijos. Síganme y tendrán la vida eterna. Tercero, Jesús se presentó a nosotros como un maestro. La multitud le llamaba rabí. Muchas veces usaron este título. Es la palabra hebrea para maestro y quiere decir mi gran Señor, el grande, el glorioso. Encontramos, por ejemplo, la cita allí en Juan 6:25. Después del milagro de la multiplicación, el Señor va caminando sobre las aguas del lago de Galilea al otro lado y cuando llega las multitudes dicen, Señor, ¿cómo llegaste aquí? Esa fue la pregunta y el título que utilizaron fue rabí. Era el término hebreo, lo usan hasta el día de hoy, quiere decir maestro. También fue el título que el Señor adoptó para sí mismo. Tantas veces dijo, el maestro está aquí, te llama. Cuando necesitó hacer la boda, la Pascua última, le dijo a los discípulos, vayan allá a Jerusalén, van a encontrar un borrico. Y si le preguntan quién lo pide, digan el maestro lo necesita. Y díganle al dueño del aposento alto, es necesario que el maestro coma la Pascua aquí. Es por eso que el Señor utilizó ese título. Dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Es entonces encontramos que el Señor enseñaba siempre. Que Él, donde quiera que iba, era una buena oportunidad para predicar, profetizar, para enseñar la palabra de Dios. Lo hizo en las sinagogas, lo hizo en el mar de Galilea, lo hizo al costado del camino, lo hizo todos los días de la semana. Toda ocasión era buena para enseñar la palabra de Dios. Ahora, segunda pregunta. ¿Con qué misión vino Jesús? Bueno, acá el Señor utilizó varios títulos para describirse a sí mismo. En primer lugar, encuentro que Jesús vino para ser el gran médico divino. Una vez más vuelvo
al comienzo del ministerio del Señor, Mateo capítulo 4. ¿Qué leemos? Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de Elías y predicando el evangelio del reino. ¿Qué acabo de decir? Que Jesús enseñaba y predicaba. Las dos cosas. Aquí está el fundamento. Pero además, su ministerio era acompañado por señales milagrosas, portentosas. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¡Qué hermoso! Donde iba el Señor, huían las enfermedades. Donde llegaba el Señor, llegaba su paz y su bendición. Y se difundió toda su fama por toda Siria. Qué bien le vendría a Siria en el día de hoy, ¿eh? Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y a todos los sanó. Realmente, mis hermanos, el Señor sabía muy bien que nadie puede ser feliz si está experimentando todas estas dinámicas destructivas. ¿Puede ser alguien feliz mientras está controlado por demonios que le tiran al suicidio? ¿Puede ser alguien feliz cuando sus emociones están todas desequilibradas y vive de depresión, en ansiedad y en angustia? ¿Puede ser alguien feliz cuando allí está frustrado porque no puede ni caminar, ni trabajar, ni hacer nada por dolencias físicas? Demos gracias que el Señor vio nuestra condición caída y vino a solucionarla. Y es el único que puede solucionarla. Es por eso que se los dije 1.000.000 de veces desde este púlpito. Lo voy a decir una vez más. Me parte el corazón pensar que hoy están muriendo miles de personas, acortando sus días porque no conocen a Jesús. Venga Jesús en este día cuando yo le invite a orar y el poder de Dios va a venir sobre usted y va a restaurar su salud. Pero primero tiene que restaurar su alma. De otra manera, no hay sanidad física posible. Segundo, ¿con qué misión llegó Jesús? Él vino a buscar y a salvar al perdido. Un día entró a la casa de Zaqueo. Zaqueo era un paria en la sociedad. Era una persona despreciada, odiada. ¿Por qué? Porque cobraba impuestos para el Imperio Romano. Y cuando Jesús decidió ir a su casa a visitarle, los líderes religiosos dijeron, pero ¿cómo es posible que se entre? Y entonces Jesús dijo, miren, hoy llegó la salvación a esta casa. Porque Zaqueo también es descendiente de Abraham, ¿sabían? Y entonces nos dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Noten bien, esta palabra perdido no la usa como algunos teólogos, diciendo estos son los condenados. No, estaba hablando que Zaqueo estaba viviendo por las cosas equivocadas. Había abrazado los valores erróneos. Estaba viviendo por aquello que no dura. Vivía para este mundo, para la plata, para lo que no vale. Para las cosas que vamos a dejar en este mundo el día que nos vamos al cielo o al otro lado. Y Jesús vio a Zaqueo perdido, como ve a cada persona que no le ama ni le sirve y no le conoce. Lo ve perdido. Lo ve perdido como Caperucita Roja en el bosque y te va a comer el lobo. Y el lobo es muy real, no es Caperucita Roja. Entonces Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. A seres humanos que tienen el llamado para ser gigantes y viven como pigmeos. Que tienen el llamado para ser libres y viven como esclavos. Jesús vino a buscar al que estaba perdido, porque cualquiera que vive sin las prioridades de Jesús, sin los valores de Jesús, sin el plan de Dios, está viviendo una vida que no vale la pena ser vivida. Está viviendo un engaño, está viviendo una sombra, está viviendo algo que no vale. En su momento va a tener un colapso con la realidad. Jesús vino a buscar a gente como Zaqueo, que estaban viviendo mal por no conocer a Dios. Y noten bien que lo vino a buscar para salvarle, no para ponerle el pie y decirle, pecador, te la dije y te condeno. No, Zaqueo ya estaba fregado, estaba condenado. Cristo vino a extenderle la mano y a arrojarle un salvavidas. Cristo vino para ser el gran libertador de la raza humana. Jesús vino a tratar con nuestro problema final y fundamental. ¿Cuál es él? El problema del pecado. El problema de esa fuerza satánica que vive en tu pecho y en el mío.
Y es el que nos lleva a hacer todas las decisiones erróneas y hacer todas las cosas mal y terminar en un mundo caótico. Mis hermanos, qué feo que es hablar del pecado. Es hablarle al paciente del cáncer y nadie quiere escuchar. Cuando sentimos que algo no está bien, decimos, quiero ir al médico, pero no quiero ir al médico. Porque en una de esas me viene con una noticia que no quiero escuchar. Bueno, cuanto más tardemos en ir al médico, tanto peor se pondrá la cosa si es seria. Ustedes lo saben. Pero en este caso, Jesús estaba viendo a la raza humana como un mercado de esclavos, donde los seres humanos se compran y se venden para ser esclavos de un amo. En el día de hoy, cada ser humano que no confiesa a Jesús es un esclavo de Satanás, del pecado y del mundo. No, usted no tiene grillos, usted no tiene nadie que lo limite. Usted está en la tierra de los libres y en la casa de los bravos. Acá nadie lo va a llevar a la prisión porque usted está dedicado a los vicios o está dedicado a aquello. No. Pero Jesús, que mira y conoce, dice, son esclavos. Y están en un mercado de esclavos que gobierna el enemigo. Y Jesús dice, yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Marque la palabra rescate. Dios vino a rescatarte a ti, a sacarte, a pagar un precio que tú tienes que pagar y que yo tengo que pagar con muerte eterna. Y Jesús estuvo dispuesto a pagarlo por amor a ti y a mí, muriendo Él en la cruz del Calvario. Es por eso que Él pagó el precio del rescate ¿a quién? ¿Al diablo que te tiene? No, a Dios el Padre. En tu lugar murió por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos ser libres y tener la puerta de la celda abierta y que se corten las cadenas. Él vino a dar su vida, ¿cómo dice? En rescate por muchos. Ojalá tú seas uno de esos muchos. ¿Noten bien? No dijo por todos, porque no todos se van a salvar. Vino a decir por muchos. Eso te puede incluir a ti si te haces la decisión correcta. Cuarto, el Señor vino para ser el Salvador del mundo. Noten bien. Ya iba de camino a Jerusalén, era su último viaje. Viene bajando de Galilea, tiene que pasar por Samaria, tiene que llegar a Judea donde está Jerusalén. Y lógicamente en aquellos días donde no había Holiday Inn, ni Hilton, ni Sheraton, el Señor necesitó pasar la noche. Y le dijo a los discípulos, vayan a ver alguna casa que nos quiera recibir. Y los samaritanos, como odiaban a los judíos, le dijeron, acá no entra. Entonces los apóstoles, Juan y su hermanito Santiago, le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que oremos como hizo Elías y que les caiga fuego del cielo y que los consuma? Qué cariñosos que eran los apóstoles. Igualito a usted y a mí en algunas cosas. Ahora me van a decir que estoy duro también en esa. Dale. Pero el Señor dijo, marquen el término. El Señor los reprendió. ¿A usted le gusta que lo reprendan? No es cierto. Pero cuando el Señor te mira a los ojos, te reprende, porque necesitas reaccionar. Y entonces, ¿qué les dijo? Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Marque esa declaración. Jesucristo no vino con un látigo, vino con un abrazo. Jesucristo no vino a hundirte, vino a salvarte. Jesucristo no vino a mandarte al infierno porque ya te fuiste, vino a rescatarte. Vino a decirte hay una oportunidad nueva, hay una nueva chance. Déjame salvarte. Déjame ser tu Señor y tu Salvador. Los samaritanos años anteriores, cuando Jesús se acercó a aquella mujer para darle el agua de la vida y la felicidad auténtica, aquella mujer fue transformada y toda la aldea vino a buscar a Jesús. Y cuando lo escucharon al Señor dijeron, este es el Salvador del mundo, este es el Mesías. Bendito sea el hombre y la mujer que puedan hacer esa confesión y que puedan decir de corazón sincero y plena,
Jesús es el gran médico divino. Jesús es el que vino a tratar con todas mis enfermedades. Bendito sea que hay esperanza en el nombre de Jesús. Bendito sea el hombre y la mujer que puedan decir que Él vino para ser, ¿quién? El gran libertador de los hombres, para sacarte de las cadenas de los vicios y de la esclavitud en la que vives y hacerte libre y una persona que camina de pie en la vida. Él vino para ser el Salvador del mundo. Pero eso no nos sirve de nada, saber que Jesús puede salvar al mundo si tú no le pides a Él y te apropias del regalo que te ofrece. Es por eso que quiere ser tu Salvador personal, el tuyo. Personalmente. Es por eso que cuando uno llega a este punto tiene que decir, y bueno, esto parece pétalos de rosas, ya. Pero el amor tiene dos caras. Y tanta gracia y tanto amor tiene un precio. Porque si Jesús realmente lo único que vino a hacer eso, y ustedes y yo podemos seguir, entonces Él es Santa Claus, y Santa Claus no existe. ¿Qué exigió Jesús de ustedes y de mí? Ahora van a decir que soy duro. Ahí viene la primera: arrepentimiento y fe. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Marque, evangelio significa buenas noticias. ¿Por qué tenemos en la lista allí de lo que hacemos aquí en comunidad una iglesia donde se anuncian buenas noticias? ¿Estás desahuciado por la ciencia? Hay esperanza en Jesús. La ciencia te ha dicho te mueres, Jesús tiene más poder que toda la ciencia. ¿Estás en los últimos problemas? Jesús está aquí con brazos extendidos, omnipotentes. Pero Él dijo, el tiempo se ha cumplido. La hora que los profetas anunciaron ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Dios está aquí. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Qué demandaba Jesús? Arrepentimiento. Es un cambio de mente, un cambio de convicción, un cambio de valores. Pero no es solamente decir como muchos convencidos que tengo en los bancos todos los domingos, que dicen, sí, lo que el pastor predica es cierto, pero no hacen nada. Siguen igual que antes. Jesús habló del arrepentimiento, cambio, conversión, giro, 180 grados. Y entonces, crean en el mensaje que yo les traigo, dijo el Señor. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo recibimos todas estas bendiciones que Cristo te ofrece? Arrepintiéndote, reconociéndote que el pecado y el diablo son unos amos espantosos, que cuando terminan la obra te dejan enfermo, seco, pobre, arruinado, y tú contento sigues experimentando con ellos. Levántate, por favor, ven a Jesús, pero con la actitud correcta, reconociendo tu mal y el mío y pidiendo su misericordia y su bendición. Segundo, este es un mensaje que no quiere ser predicado en el día de hoy. Jesús demandó lealtad absoluta a su persona. Les vuelvo a reiterar, se los dije hace un rato. Si lo que Jesús predicó era una bagatela, no vale nada. Pero Jesús estaba hablando del cielo y del infierno, estaba hablando de vivir bien o vivir mal, de recibir bendiciones o ser destruido. Entonces, ¿qué encontramos? Que mientras el Señor nos recuerda su amor infinito, también nos recuerda que cuando Él vino siempre va a producir una división en la raza humana. Ustedes vieron, hace unos años atrás el Vaticano llamó a una reunión de todas las religiones. Y en la capilla de San Francisco de Asís vinieron los encantadores de cobra, vinieron los budistas, vinieron los satanistas, vinieron los católicos, vinieron todos, menos los evangélicos que predican a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes con este mensaje se acaban las religiones. Hay dos grandes bandos y estamos en uno o estamos en el otro. Jesús dijo, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Cómo, Señor?
Porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Cuántos de ustedes, el día que le dijeron sí a Jesús, la familia se les levantó en contra? Le dijeron, eres un hereje, un maldito. Estás traicionando a la familia, estás traicionando a la religión. Jesús lo dijo. Jesús te lo advirtió, a ti, a mí, a todos. Seguir a Jesús tiene un precio. Y es que si te identificas con Él, los que no son de Él te van a atacar y te van a decir de todo. ¿Saben cómo me parte el corazón que celebra una boda y la familia no viene a ver la boda porque le dicen al hijo, te hiciste evangélico, maldito? ¡Qué lindo! El otro día escuchábamos al pastor Jonathan de un hombre que estaba súper perdido y el Señor le salvó. ¿Y qué le dijo a la mujer? Prefiero cuando estabas en el mundo y me golpeabas y eras borracho y sinvergüenza antes que verte un aleluya. Ese es el reino de las tinieblas. Ese es el reino de la luz, el que Cristo nos ofrece. El reino de las tinieblas es odio, yihad, muerte. Jesús vino a traer vida, vino a traer paz. Pero lo hace dividiendo, separando al trigo de la cizaña y a los buenos de los malos. Es por eso que tenemos que caminar juntos, dijo el Señor. Y luego Él se va a encargar de hacer la separación en el día final. ¿De qué lado estás? ¿Puedes contestar con seguridad? Estoy del lado de Jesús. Así que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Cuántos de ustedes han tenido que enfrentar eso? ¿Cuántos de ustedes? Yo tengo grandes sectores de mi familia que en el día de hoy no son cristianos. Y si uno se acerca a predicarles, te rebotan, te repudian, te rechazan. Las 3 R's. Qué triste. Jesús nos advirtió que así sería la realidad. Es por eso que siguió diciendo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Marquen bien. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él es Dios. Que la palabra que Él predicó, enseñó y profetizó es palabra de Dios que decide tu destino eterno. Es algo de valor infinito, de valor incalculable. No es una bagatela, es algo costosísimo. Para darte la chance a ti, a mí, Cristo tuvo que morir. Por lo tanto, tiene un precio que tú y yo no podemos comprar humanamente. Y qué notable que el Señor lo entregue como un regalo. Pero te dice, pensá bien, calcula el costo. Si crees que conmigo vas a venir a medias tintas y a vivir un pie adentro y un pie afuera, no te quiero. Jesús te dice en esta mañana, dura esta palabra, ¿quieres irte? Ahí está la puerta. Ahí está la puerta. Elige. Elige. Y Jesús hasta el día de hoy nos hace elegir a todos. Y mucha gente dice, sí, dura esta palabra, no vuelvo más. Y te pierdes para siempre. Jesús te invita a hacer un acto de valentía, porque Dios no es cobarde, es valiente. A Jesús no le dio vergüenza sufrir la cruz para que tú no tuvieras que ser humillado. A Jesús no le dolieron los clavos, pero los aguantó porque te amaba más a ti. Jesús vino a buscar y a salvar a quienes no lo merecíamos ni lo buscábamos. Es por eso que lanzó la última frase. Y vaya que ha causado preguntas esta frase. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué quisiste decir, Señor? Oh, en este mundo está lleno de gente sabia, inteligente, los meros, que han hallado la vida. Han hallado que la vida es chupi, 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 chupi. Y es parranda y son mujeres y es esto y aquello y mi carrera y el deporte. Y llenamos, vivimos para el vientre y ahí andamos matando el cuerpo y relaciones ilícitas y yo arreglo mis problemas como yo quiero, yo no consulto a Dios, yo soy sabia. Ya. ¿Hallaste la vida? ¿Hallaste la vida?
Si la vida la hallaste fuera de Jesús, vas a terminar muy mal. Porque Jesús se va a encargar de que recibas el merecido de tus acciones. Como dice la Biblia. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo vuelve a cosechar. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? Vas a cosechar, no hoy, mañana, pero que la cosecha llega. Es inexorable, es inescapable. Es por eso que Jesús dice, el que haya su vida, en este mundo la comunidad hispana ha hallado su vida. Ahí están, no están haciendo nada malo. Están en Disneylandia, están allá, están en Legoland, están en la. Si en esta mañana tu vida no la has hallado en Jesús, estás viviendo una vida que no vale la pena ser vivida. Es una vida perdida, quemada, arruinada. No vas a conocer la felicidad. Por el contrario, dice Jesús, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Interesante. Qué contradicción, qué paradoja. Que que finalmente dice, Señor, creo en ti. Y me voy a guiar por tus palabras y te voy a obedecer y voy a creer tus promesas. Y voy a vivir como tú me enseñas. Esa es la persona que encuentra la vida. ¿Qué encuentra? El gozo de Dios en medio de las dificultades. El amor de Dios para sanar todas las relaciones. El gozo de Dios, que es la fortaleza para todos los días. La paz de Dios llenando nuestros corazones, no importa lo que esté ocurriendo afuera. La fidelidad de Dios, que es lo que nos hace mantenernos unidos y ser un canal de bendición para los demás. Y esos son todos los frutos que el Espíritu Santo produce en la vida de aquellos que creen en Jesús. En esta vida ustedes y yo estamos confrontados con dos grandes decisiones. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo por ti y por mí? ¿Qué vamos a hacer con él? Napoleón Bonaparte dijo, Jesús es completamente distinto a todos. ¿Qué dices tú? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es una historieta, una historia, un cuento de ciencia ficción? ¿O verdaderamente es el Hijo de Dios y dices, Jesús es Dios hecho hombre? Su vida es la que me marca el camino, su obra es la que me relaciona con el Padre. Yo creo en Él y mi gozo es ser su discípulo obedeciendo todos sus mandamientos. Yo estoy dedicado a esto. Y alguien va a decir, usted halló la vida siendo pastor. Miren, antes que yo fuera pastor, yo hallé mi vida a los 19 años, en enero de 1970, cuando le entregué completamente mi vida a Jesús. Todos esos años tenía que terminar la escuela todavía. Después trabajé con nuestro negocio. En Canadá trabajé haciendo dibujo mecánico durante 2 años. Tuve que ir a limpiar pisos mientras estudiaba. Pero todo eso era para mantenerme. La esencia de Jorge Sánchez era, amo a Cristo y le sirvo por todo lo que me ha dado. Mi privilegio es ser un testigo del Señor, un embajador del reino, un proclamador de buenas nuevas. ¿Quién eres tú? Si yo te preguntara a qué te dedicas, tú me tendrías que contestar, yo soy un embajador de Cristo. Yo soy un predicador, un maestro, un rabí, un profeta. Y entonces el otro te va a preguntar, ¿pero usted de qué vive? No, bueno, para eso sí. Tengo una compañía, hago esto, hago lo otro. Jesús vino para decirnos quién es Él. Y el que tiene una relación personal con Jesús solamente tiene 2 opciones. Amarle más cada día y crecer en libertad y gozo y sanidad y triunfo, o repudiar al Señor y decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y le da las espaldas para siempre. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Mira, no juegues con tu alma. No juegues con tu destino. Si sigues donde vas a terminar donde estás yendo. Y no es nada lindo. La invitación de Jesús es que, siendo que Él vino a buscar y a salvar a quien estaba perdido, que vino a sanar al que estaba dolido, que vino a pagar el rescate de tu liberación y que vino a darte el gozo por siempre jamás, hoy te invito a que ahora que nos ponemos de pie, examines tu vida
Y finalmente, demostrando que tienes lo que hace falta en el lugar correcto, le dices sí a Jesús. Y vienes aquí y le dices, Señor, estoy de tu lado. No chicken chow mein, me da vergüenza. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, dijo el Señor. Dios está buscando una nueva raza, no un grupo de cobardes y cómodos. Está buscando soldados de valor eterno. Dios bendiga a cada uno de los que hacen la decisión correcta. Vamos a ponernos de pie.